Rodrigo, te estaba consultando por cuando ya empieza esta maquinaria a dañarlos de forma directa a ustedes, cuando se empiezan a inventar pruebas, y una de las más polémicas, una de las más tal vez mencionadas en la prensa en ese momento, tuvo que ver con estos títulos falsos que supuestamente ustedes estaban entregando a ciertas personas de Gendarmería. Si nos puedes contar un poco cómo fue esa situación. Claro, bueno, se mencionó así el caso, pero resulta que hasta el día de hoy yo no he visto ningún título falso que nosotros hayamos entregado. De hecho, de la gente que llevó el fiscal Retamal al Ministerio Público, o sea, como testigos del Ministerio Público, ninguno de ellos fue sancionado. Sus títulos siguieron siendo válidamente emitidos y los únicos perjudicados aquí fueron Tegler y Luna, y además de otros dos funcionarios gremiales de un gremio distinto, pero también chicos, al cual obviamente es más fácil ponerle el pie encima. Nosotros, esto parte con una denuncia en marzo del 2015 de un funcionario, López Muñoz, que hoy día se encuentra en calidad de imputado, que se negó a prestar declaración ante el Ministerio Público, que al final del proceso reconoció que en realidad él había dejado de estudiar por inacción propia, porque ya no quiso seguir estudiando. Sin embargo, hizo la denuncia, que dio inicio al sumario, y a su vez a la denuncia al Ministerio Público. Entre los meses de abril y mayo hace la denuncia a Gendarmería del Ministerio Público. Lo curioso de todo esto es que nosotros firmamos convenio con la Universidad SEC el 30 de junio. Entonces, marzo, abril, mayo, junio, yo no entiendo cómo Gendarmería, en este caso el DIAP, al parecer tienen a dos... ¿cómo se llama? Los funcionarios. Astrólogos, Videntes. Videntes, eso. Mira cómo no sabía. Minority Report, como la película de poder ver el futuro. Claro, que pueden anticiparse al futuro. Pero, Rodrigo, entiendo que ustedes... O sea, la denuncia la hicieron antes que nosotros siquiera firmamos el convenio. Claro. Y antes que nuestros asociados siquiera pisaran la Universidad SEC, porque llegaron a fines de agosto. Ya, pero ese es el tema raro, porque además ustedes venían con estas denuncias, con esto de avisar que hay algo raro, y les llega a ustedes como gremio una especie de oferta, por decirlo de alguna forma, para que personas que participaban de su gremio justamente sacaran un título en esta universidad. Así es. A través de mismos asociados del gremio, el capitán Tegler le piden, obviamente, qué pasaba con convenios, que habían convenios que tenía el otro gremio, que por qué nosotros podríamos acceder a lo mismo. O sea, aquí en la Universidad SEC habían gente de Gendarmería estudiando mucho antes que nosotros firmáramos convenios. Y de otros gremios, de los gremios de la ANFUP, los gremios más grandes de Gendarmería, ADIPGEN. Pero esos gremios no los tocaron. Ningún dirigente procesado porque sus asociados llegaron a estudiar allá. ¿Rodrigo? Solamente nosotros. Y hoy día viendo el caso... los titulados, los que aparecen dentro de la investigación de Jaime Retamal Herrera, los que llevó como testigo, esa gente cobró asignaciones y no eran de nuestro gremio. Los que llevó como testigo que ustedes estaban haciendo este tema trucho. Por supuesto. Ni siquiera fueron parte del gran pozo. Fueron beneficiados después, o sea, 1 más 1. Salvo los que llegaron a la SEC en calidad de estudiantes, que era un grupo reducido de oficiales de ANOPRO. O sea, ese fue el pago, digamos. Así es. Rodrigo, ¿tú crees que esto fue una trampa derechamente, la invitación a hacer estos cursos de posgrado? Por supuesto que sí, absolutamente. Porque la coincidencia es mucha. Miren, nosotros firmamos convenio con Silhor en marzo, que era esta empresa que tenía una tercería de la Universidad de la República. A mí me consta que tenía la tercería porque yo en su minuto quise estudiar una carrera de Ingeniería en Seguridad en la República, y la República me derivó a Silhor. Si usted quiere estudiar online, Silhor es la persona, diríjase allá, dirección, número, correo electrónico de la República. Aportado al fiscal Jaime Retamal Herrera cuando le presté declaración voluntaria, al cual además le autoricé para que alzara mi secreto bancario a ver si yo había recibido fondos. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, después el fiscal Retamal hizo exhibición en audiencia, están los audios del juicio, donde señalaba aquí recibió 3 millones, aquí recibió 1,5 millones, pero eso era mi sueldo de oficial. Claro. Ahora, aquí hizo una transferencia para acá, aquí hizo una transferencia para allá. Ahora hay una cosa que es importante que Rodrigo la deja un poco en el tintero porque no le compete a él, sino a Leandro Tegler, que es que Leandro Tegler tenía un título profesional previo, de hecho él tenía una asignación por ser profesional, su cédula de identidad, como la de muchos chilenos que optan por hacerlo así, dice atrás, ingeniero en seguridad, él estudió en la Universidad Arturo Prat.
Entonces se hace todo un proceso judicial donde se le acusa a él, porque Leandro era el que llevó, Rodrigo era el que llevó los títulos. Supuestamente. Leandro era el que tenía los títulos falsos. Esa es la figura que se genera. Okay. Y resulta que Teigler tiene su título y se lo mandó al fiscal, por eso ahí tú recién decías cuando él contaba que el fiscal se lleva la carpeta a su casa y después el título no aparece más. Entonces lo acusan de tener título profesional falso, pero de que no nunca ser mostraron profesional. Que nunca mostraron. Claro, nunca lo mostraron, pero además lo acusan de que no era profesional y había usufructuado de este beneficio del Estado por serlo. Y el tipo tiene su cédula de identidad que dice ingeniero en seguridad. Es tan fácil de confirmar eso. Y además, pero no, donde no quieren ver. No hay intención, sin duda. Y además yo se lo dije al fiscal, le dije, señor fiscal, usted está en un tremendo error. Teigler es ingeniero en seguridad del Instituto Arturo Prat. Caso omiso, bórrenlo eso adelante. Caso omiso no le importó y sigamos adelante. Pero perdón. Diciendo que es de la ULARE. En la acusación que me hace el fiscal, como dice Laura, él señala de que yo llevé certificado a la Universidad SEC. Pero resulta que yo jamás llevé ningún documento a la Universidad SEC, salvo la propuesta de convenio para nuestros asociados, que consistía en que no se les cobrara dinero de matrícula. Y si un funcionario llevó certificado a la Universidad SEC, consta en la carpeta investigativa, hay correos electrónicos del funcionario al jefe de carrera de la Universidad SEC, donde le dice los certificados que yo le llevé, por favor entrégueselos a Patricio Silva. La acusación del fiscal dice Patricio Silva y Rodrigo Luna llevaron certificados de egreso a la Universidad SEC. Pero resulta que ese funcionario está plenamente identificado, es de apellido Lara, yo soy de apellido Luna, él era representante de funcionarios de Talca, yo era jefe de una unidad del CIPCRC de Talca, y alguien, curiosamente, el equipo investigador, que aquí no investigó ni la PDI ni Carabineros, aquí esto lo investigó Gendarmería, sin ser policía. Ellos mismos. ¿Sí? Gendarmería, el IAP de Gendarmería, que es un departamento. La Fiscalía le permitió a Gendarmería investigar. Pero imagínate, ya, a ver, mira, todos los horrorosos detalles que nos está contando Rodrigo, todavía parece, está a punto de pasarse de lo que es corrupción o robo de cuello y corbata. Pero acá hay más cosas todavía. Algo que ya Michael había mencionado, hubo amenazas de tipo de amedrentación, ¿no? De personas disparando fuera de los hogares de ustedes. Seguramente hubo borrado de información de los computadores. La imagen que a mí se me ocurre en estos momentos es que mientras nosotros estamos conversando, es que todas estas personas implicadas deben tener, así como les quedó re bonita esta maquinaria de corrupción, deben estar borrando, quemando papeles, formateando discos duros. Mientras el tiempo pasa y nadie hace nada, deben estar pero borrando toda la huella de todo lo que hicieron, aunque está a la vista, ¿no? Sí, lo que pasa es que está a la vista lo que sabemos, o sea, ellos tampoco tuvieron acceso al nivel de información que se requiere para una investigación más profunda. Tienen acceso a algunos datos, a algunas personas, pero para saber quiénes fueron todos los beneficiados y si estamos bien o nos quedó chica la cifra, porque puede ser también que no solo haya sido eso, hay otras denuncias donde hay licitaciones extrañas, poco regulares. Entonces, esto puede ser un entramado bastante más grande, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en el caso de los militares, que se empezó a investigar y resulta que al final el pozo era gigante. O que todos están trabajando bajo amenaza en estos momentos. Claro, lo que pasa es que todos los colegas de Rodrigo están todos bajo amenaza. Y eso le permitió al fiscal tener declaraciones bajo amenaza. El DIAP de Gendarmería es el que hace la investigación. Y el funcionario que no decía lo que ellos querían, obviamente lo amenazaban con darlos de baja y eran oficiales jóvenes. Y tenemos el testimonio de uno de ellos que nos dijo, miren, ¿sabe qué? A mí me dijeron que tenía que decir esto. Distinto hubiera sido el caso si la PDI hubiera investigado Carabineros, que son además los especializados para investigar los delitos. Nosotros, si ven el Código Procesal Penal, dicen de situaciones que ocurren al interior de las unidades penales. Claro. Y como auxiliares, o sea, cada vez que sucede algo se llama a la policía o a Carabineros. Entonces, pero aquí el fiscal determinó que el DIAP de Gendarmería, previa reunión con el fiscal Carlos Monte, siguieran investigando esto. Hijo del senador Carlos Monte. Hijo del senador Carlos Monte. Hay un audio socialista ligado. y yo aquí acabamos de tener la autorización para mencionarlo, no lo pudimos poner en el reportaje, pero un asesor del senador Navarro de nombre Sergio Martínez les
cuenta a Tegler y Luna en un audio que está grabado, que es parte del proceso, está como prueba, y que nos acaba de autorizar Sergio Martínez a decir cómo él escuchó la maquinaria que se estaba tejiendo en el Senado para encubrir esto. Y derechamente cita no solo a este operador político del que hablaremos cuando corresponda, sino también al mismo senador Carlos Montes, quien habría señalado que él podía interceder con su hijo para que el proceso se llevara de cierta forma. Y es Carlos Montes hijo, que en esa época era fiscal y estaba a cargo, quien designa al fiscal Retamal para que se haga cargo de este caso. O sea, todo esto con reuniones de por medio, o sea... Laura, tú como periodista a cargo de este reportaje, ¿cuál es el...? Bueno. Hasta el día de hoy siento que cuesta mucho que la gente hable, y Rodrigo lo dijo, estaban todos bajo amenaza, hay gente que no tiene mucha opción, y hay algunos que los acusaron a ustedes, después se dijeron, ¿cierto?, que probablemente ya salieron de esa amenaza. Pero cuando uno ve un caso que, por ejemplo, el subdirector operativo, Freddy Larenas, es quien los contacta a ustedes, les cuenta la verdad, les pasa documentos, y después aparece en condiciones extrañas, por lo menos me hago cargo yo, no es la opinión de este canal ni de este programa, mi juicio es muy extraño, muy coincidente que se haya suicidado después de eso. Uno dice, ¿con qué miedo van trabajando? De una depresión, claro, pero a lo que voy es, ¿con qué miedo van trabajando los posibles testigos? O sea, porque acá yo podría pensar que a Freddy Larenas, en el fondo, supieron que él había contado la verdad, entregado los documentos y lo quisieron eliminar. O sea, imagínate ¿Cómo manejáis eso en este tema de Imagínate que entran dos funcionarios de Gendarmería. La esposa de Tegler trabaja en Villa Baviera. Villa Baviera tiene una seguridad, o sea, hasta el día de hoy esperamos saber qué pasó adentro y no lo sabemos porque es impenetrable. Llegan dos tipos en un auto y muestran una placa de una tifa de la PDI. Unas imágenes, ¿no? Esas imágenes son de la cámara de seguridad de Villa Baviera, las pusimos más borrosas para no mostrar la patente en pantalla. Un auto, una patente. O sea, es más, en el reportaje nosotros mostramos la imagen del auto. Y además mostramos la causa, la denuncia, y en la denuncia se acredita que el vehículo pertenece a la madre de un funcionario de Gendarmería de Santiago. Esto fue en Villa Baviera. Que además reconoció el vehículo. ¿Por qué llegó a Villa Baviera? Según él fue a ver alojamiento, pero resulta que se presentó en la puerta con una tifa de la PDI que venía a hablar con la esposa de Tegler para darle una información, para notificarla de algo. Y resulta que se dieron vuelta y se fueron. Entonces, cuando tú ves que disparan afuera de la casa de Rodrigo, que amedrentan, los persiguieron. Rodrigo, cuéntales tú cómo te siguieron. El portón, trataron de entrar, yo creo que pensaron, o sea, yo estaba en Santiago con Tegler, estábamos declarando a la PDI como testigo, ¿cierto?, de estas situaciones que estamos hablando. Tú decías que un vehículo de Gendarmería los perseguía, de hecho, en Santiago. Y bueno, y ahí mientras estábamos en el cuartel, llegó un vehículo de Gendarmería, se estacionó a una distancia prudente de nosotros, pero luego nosotros nos corrimos en el auto, nos movimos con la señora de Leandro y este vehículo nos siguió y se estacionó en el mismo lugar donde estábamos nosotros cercanos. O sea, obviamente eso es para amedrentar, para decir, oye, mira, nosotros estamos acá presentes. Y cuando íbamos viajando a las 12 de la noche en la carretera, exacto, por un taco que había terrible, me llama mi mamá, estamos en pandemia, fase 1, 12 de la noche, que intentaron echar abajo la puerta de la casa, o sea, estaba ella, llamó a Carabineros, fue el plan cuadrante y obviamente no pasó a mayores. Pero también, no sé si quisieron entrar o intentaron amedrentar. Mandar un mensaje. Mandar un mensaje, justo ese día. Después me entrevista una periodista de cápsula informativa y me dice, capitán, estaba investigando el caso Freddy Larenas y me dice, quiero hacerle un par de preguntas. Y me dieron su contacto. Dentro de esta situación me dice, ¿usted se dio cuenta que la denuncia que hace Gendarmería la hacen antes de que supuestamente sucedan los hechos controversiales por los cuales los va a acusar? No le creo. Antes. ¿Estaban fechados antes? Sí, o sea, nos denunciaron en abril. Ajá. Claro. Ahí se inicia la investigación. Abril 2015. Abril 2015. Créanme que si el Ministerio Público nos hubiera citado a prestar declaración o no hubiera citado a dar declaración, el convenio con la SEC no se firma jamás porque fue el 30 de junio. Exacto. Y créanme que si nos hubieran llamado en julio y en agosto,
tampoco no hubiera pasado mayores porque nuestros asociados no hubieran llegado a la SEC, porque partieron la primera semana de septiembre, a fines de agosto, la primera semana de septiembre. Y toda la gente que estaba titulada, que pertenecía a los otros gremios, donde habían inclusive dirigentes de esos gremios, y estando titulados, no les pasó nada, absolutamente nada. Calidad de testigos. Claro. Y cobraron asignaciones. Después cobraron su asignación. Y cobraron asignaciones y siguen con su título porque entiendo que no han sido invalidados. Y pasaron a ser víctimas. En todo este proceso, Rodrigo, la Fiscalía toma la decisión de incautar, justamente allanar la sede de la asociación gremial que ustedes tenían para llevarse toda la evidencia posible. Así es. ¿Qué pasó con esa evidencia? ¿Ustedes después pudieron tener acceso a ella? Entiendo que aquí Freddy Larenas, que en paz descanse, fue quien les entrega parte de esa información que fue allanada y así ustedes pueden recuperar pieza clave para su defensa. Exacto. Él nos abre los ojos. Él no abre los ojos. Definitivamente nosotros pensamos que esto llegaba a incomodar al poder, llegaba a denunciar hechos que eran posibles de ser perseguidos como actos delictuales o de corrupción, pero Freddy Larenas nos dice, miren, en realidad ese registro de allanamiento lo hace Gendarmería, fuera una unidad penal. O sea, ustedes pueden hablar con abogados o pueden hacer las consultas si eso es legal o no, pero aquí lo permitió tanto el séptimo de garantía, ¿cierto?, como el fiscal Retamal, que es el que les da la orden para que ellos realicen ese registro de allanamiento, se lleven toda la prueba documental y la PDI hiciera respaldo de cualquier equipo electrónico, o sea, incautara los equipos electrónicos. Lo más curioso de esto es que la evidencia se la lleva al DIAP y la tienen bastante tiempo en su poder. No la entregaron al día siguiente ni a la semana, de hecho el fiscal hace un oficio y se las pide. Que la lleven al Ministerio Público. Y ahí hubo información que ellos entregaron a la investigación, según lo que nos dice Larenas, y otra que no. ¿Qué les interesaba a ellos? A ellos les interesaba cualquier información que nosotros tuviéramos que fuera susceptible de que este caso de pensiones pasara a mayores.